Continuando con el tema de tubo digestivo, el día de hoy vamos a ver la última parte que es el intestino grueso. El intestino grueso es la porción distal del tubo digestivo y está formado por el ciego, que es este de aquí, con su apéndice, el colon, que se divide en el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides. Y por último, el conducto anal, que es este de aquí. La función del intestino grueso es reabsorber agua, electrolitos y eliminar los alimentos no digeridos y las sustancias de desecho. Macroscópicamente tiene ciertas características, que son estas de aquí. Primero vamos a hablar de las tenias, que es esta línea que se ve aquí, y esas están formadas por la concentración de fibras musculares lisas de la capa longitudinal externa. Luego tenemos las austras colónicas, que son estas saculaciones que se ven aquí, y estas están formadas por la contracción de las fibras de la capa circular interna. Y por último, los apéndices omentales son estos puntitos amarillos de aquí, que son prolongaciones de la serosa. Esas son las características macroscópicas del colon. Ahora vamos con lo que nos interesa, que son las características microscópicas. Y el intestino grueso tiene exactamente las mismas cuatro capas que el resto del tubo digestivo. Tenemos una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa y adventicia. Vamos a describir cada una de ellas, excepto la submucosa, porque esta es exactamente igual a las que ya se describió en generalidades, entonces no tiene caso volverla a mencionar. Comenzamos por la mucosa. La mucosa es lisa, no tiene pliegues ni vellosidades. Tiene abundantes glándulas intestinales a diferencia del intestino delgado. Su función es reabsorber agua y electrolitos, además de secretar moco. Tiene un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y contiene los mismos tipos celulares que en el intestino delgado. La única diferencia es que aquí no vamos a encontrar las células de Panet. El GALT, es decir, el tejido conjuntivo, el GALT, es decir, el tejido linfático asociado al intestino, es más abundante que en el intestino delgado. Y aquí tenemos un aumento de la imagen anterior, donde vemos la mucosa del intestino grueso. Entonces, recordando, la mucosa se forma por epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Aquí está el epitelio, cilíndrico simple con microvellosidades y abundantes células caliciformes. Esas son las glándulas y estas células que se ven como blancas son las células caliciformes. Son mucho más abundantes que en el intestino delgado. Y conforme nos dirigimos hacia la porción más distal del intestino grueso, va a haber más células caliciformes. Esto que está aquí entre glándulas es la lámina propia y esto de aquí abajo es la muscular de la mucosa. Y así ya tenemos los tres componentes de la mucosa. Y aquí abajo está la submucosa. Aquí tenemos otro corte longitudinal de estas glándulas y las podemos diferenciar del intestino delgado porque aquí no hay células de Panet que se encontrarían aquí en la base. Y esto que está aquí es la lámina propia. Tenemos que aprender a ver las glándulas en sus dos cortes. El anterior fue longitudinal y este es un corte transversal. Aquí las glándulas se van a ver como si fueran florecitas. Aquí la glándula está cortada de manera transversal y se ven aquí las células caliciformes. Después de la mucosa sigue la submucosa, pero como ya dijimos, es exactamente igual a la que describimos en generalidades, entonces nos pasamos a la siguiente, que es la capa muscular. En el ciego y el colon, la capa longitudinal externa está muy desarrollada y se puede ver macroscópicamente formando las tenias. Esta es una fotografía del colon macroscópico. Y aquí está la tenia formada por las fibras de la muscular externa. Específicamente está formada por la capa longitudinal. La capa circular interna es la que forma las austras, que son estas aculaciones de aquí. Aquí hay otro corte transversal del intestino grueso y aquí vemos la mucosa, la submucosa, la circular interna y la longitudinal externa formando la tenia. Y esto que está aquí sería la adventicia. Ahora sí, vamos a la última capa, que es la serosa y adventicia. El intestino grueso tiene ambas dependiendo de qué parte estemos hablando.
Las porciones que tienen cerosas son el colon transverso, y el colon sigmoides. Están cubiertas por peritoneo, mientras que el resto, el ciego, apéndice, colon ascendente y colon descendente, están cubiertas por adventicia. Ahora vamos a hablar un poco del apéndice. El apéndice vermiforme significa con forma de gusano y es una evaginación del ciego, es esta que está aquí. Tiene las 4 capas características del tubo digestivo: mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Una característica del apéndice es que tiene una gran cantidad de nódulos linfáticos en la submucosa y su capa longitudinal externa es uniforme, es decir, no forma las austas, ni las tenias, ni nada de eso. Aquí hay un corte transversal del apéndice donde vemos sus 4 capas. Y está la mucosa con su epitelio formando glándulas. Luego está la submucosa donde vemos abundantes nódulos linfáticos. Y luego está la capa muscular. Y por último, la adventicia. Aquí en este epitelio también se produce moco. Cuando el apéndice se obstruye, ya sea por un proceso de fibrosis, porque se hipertrofian los nódulos linfáticos o por alguna otra situación, se inflama el apéndice, se comienza a juntar la secreción de moco, causando inflamación y es lo que conocemos como apendicitis. Y bueno, ya con eso terminamos el tema de intestino grueso. Fue un tema muy breve. Y también con eso terminamos la parte de tubo digestivo. Lo que sigue es ver las glándulas anexas al tubo digestivo. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima.